Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Habíamos prometido conversar hoy día con una joven lideresa que ha pasado ya por diferentes procesos formativos y que ahora viene trabajando en diferentes espacios, poniendo en evidencia su liderazgo. Ella es Bexabe Cóndor, es educadora y teóloga y tiene una experiencia organizativa como ex coordinadora nacional de la Red Juvenil Interreligiosa en Perú y también como ex coordinadora nacional de la Mesa Evangélica Juvenil. Bexabe, bienvenida al programa Todo en Común. Gracias, Jorge. Bien, cuéntanos cómo es el inicio de tu proceso formativo para que ahora seas una gran lideresa, Bexabe. Ya, a ver, el inicio, ay, no me acuerdo, pero no, ¿cómo ha sido? Comenzando desde muy adolescente, ¿no? En los espacios de la iglesia, ¿no? En la que inicialmente estaba, en la iglesia evangélica. Creo que no era tanta la visión de que sea una mujer que la que lidere, pero más bien como instrumentalización en ese momento, ¿no? Porque los jóvenes las jóvenes en diferentes espacios, organizaciones conservadoras, nos tienen como instrumentos, ¿no? Y generalmente no se ve tanto. Claro, ahí de todas maneras, pero igual te reta, ¿no? Porque el hecho, digamos, de no desarrollar la plenitud, tal vez aquello que tú sí querías, hacía que vaya generando una conciencia, claro, seguramente en ti, ¿no? Claro, eso ha ido poco a poco, ¿no? Que te estoy hablando cuando yo tenía 15 años, ¿no? 14 años. Entonces, como te digo, todavía es grupo, es parte del montón, pero de poco a poco como que vamos se van ayudando ciertos procesos, a veces indirectamente, sin quererlo, ¿no? Y las personas van ejerciendo su liderazgo ya en la práctica, no necesariamente sabiéndolo, ¿no? Claro. Pero en la práctica van ejerciendo liderazgos y vamos aprendiendo, como ha sido mi caso, ¿no? Porque... Claro. Y entonces, en ese sentirse como instrumento, como alguien que, digamos, ya el pastor o los responsables del grupo... ¿veían ustedes qué te generaba, qué producía en ti? Empezamos a generar, bueno, en realidad los chicos, los jóvenes, las chicas, tenemos una capacidad crítica que empieza a formarse dentro de nosotros, de nosotras, pero puede ser que el grupo lo apague o puede ser que más bien el grupo lo eleve, ¿no? Claro. Nos ayude a que esas capacidades sigan desarrollándose. En mi caso fue que más bien fue un reto, ¿no? En vez de apagarme, fue el hecho de que, ¿y por qué me están diciendo que no lo haga? ¿Por qué me están diciendo esto? ¿Por qué se escudan atrás de la Biblia? Sobre tal o cual cosa, la forma de vestirse, la forma de mirar, la forma de caminar, la forma de lo que sea. ¿Por qué nos hacen esas cosas? ¿No? Empezar a hacer las interrogantes y no solamente dentro de uno, sino también a comunicar esas interrogantes. Yeah. Claro, yo no he sido la única, ¿no? Y han habido diferentes formas de expresar esas interrogantes y esas discordancias, ¿no? Muy importante entonces ahí el haber tenido el soporte de los amigos, de las amigas, de los compañeros que estaban en ese tiempo, en ese grupo, ¿no? Sí, eso es interesante. El acompañamiento de los congéneres es importante, pero también el acompañamiento de otras personas que a veces yo creo que tampoco lo visibilizan en el momento, ¿no? Claro. O sea, el hecho de poder, de más bien empoderar a los chicos y a las chicas sin querer, por así decirlo, porque también son parte de las comunidades estas que a veces como que están tranquilitas, que no quieren decir nada o no tienen supuestamente capacidad crítica, pero sí la tienen. Ajá. Entonces nos crían, por así decirlo, a los jóvenes en la capacidad de poder criticar al grupo, a los adultos, a lo que sea. Pero no solamente quedarnos en la crítica, sino también por el poder construir. Claro. Pero ahí también es de todas maneras importante el hecho que haya la apertura, ¿no? De escuchar las críticas, los adultos o aquellos que eran responsables de ustedes, porque daría la impresión que a veces los adultos tienen una práctica de formación, una práctica de acompañamiento a jóvenes, ¿no?
que tiene que pues ser confrontada también para que puedan ellos darse cuenta que aquello que están haciendo no está empatando con los jóvenes, ¿no? Sí, y yo creo que eso es común en muchas organizaciones, hasta las mismas, o sea, no solamente las organizaciones religiosas, también he estado en otros espacios, en otras organizaciones que no solamente son religiosas. Y a veces se quiere repetir los mismos modelos sin tomar en cuenta que las generaciones cambian, ¿no? Cambian en su forma de pensar, en su forma de vivir, en su forma de actuar, de responder. O sea, ahora los jóvenes no te pueden, los adolescentes y jóvenes no necesariamente van a enfrentarte así cara a cara, sino por Facebook. Claro, ¿no? hay Por otras Facebook. maneras pues, Sí, de expresarse. es ¿no? otra forma de expresarse. Claro, Pero- y ahí empieza el lío del acompañamiento a los jóvenes cuando los adultos no tienen ni la habilidad y muchas veces no tienen ni la voluntad de entrar a conocer ese mundo digital, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar con jóvenes si no llegas a conocer eso? Y eso está, o sea, yo he trabajado con jóvenes desde los 15 años en realidad con mis compañeros y también posteriormente después acompañando a chicos en los otros trabajos que he tenido y he visto cómo han cambiado las generaciones. Claro. Es bien interesante, o sea, he ido desde los solamente en el asunto digital, ¿no? Estos ladrillitos chiquititos, los Motorola, que los tirabas y no les pasaba nada. Y solamente ahí he visto cómo han ido cambiando, ¿no? Uh-huh. Y las formas como contestan, cómo se relacionan con sus padres, cómo se relacionan entre ellos. Yo creo que es capacidad de observación y eso es lo que creo que a mí me ha dado el hecho de la experiencia, ¿no? Sí. La capacidad de observar esos cambios que a veces parecen pequeños, pero si los vas poniendo de a pocos en un solo joven, en una sola joven, pues hacen cambios bien grandes, Claro. ¿no? Un primer elemento tal vez que quisiera rescatar de lo que estamos conversando, Bexa, es esto que tú has señalado, ¿no? Que para una formación de verdaderos líderes, una de las cosas que hay que abonar y que hay que desarrollar y fortalecer mucho es la conciencia crítica, ¿no? Creo que eso es fundamental. En tu experiencia ya, digamos, a la distancia de 15 años a lo que tienes ahora, ¿y qué habría que hacer para generar estos procesos de generación, digamos, de conciencia crítica? La educación en la conciencia crítica es bastante complicado. Lo primero creo que se necesita la observación, o sea, es lo básico. Lo otro es tener la mente abierta, ¿no? No en el sentido de el liberacionismo, por así decirlo, ¿no? Ay, que todos hagan lo que quieran, ¿no? Sino el hecho de poder ser flexibles en nuestros propios conceptos, Claro. ¿no? Eso serían, creo que, dos cosas para poder... Y ahí yo sumo dos a la vez, no sé si te parece. Uno es la escucha, Ajá. ¿no? A la diversidad, y lo segundo, digamos, es la generación de confianza. Porque si tú no generas la confianza para que los jóvenes se expresen, entonces no vas a poder permitir, digamos, que aquello, Ajá. que puedan desarrollar un discurso de aquello que ven, ¿no? Y aquello que sienten. Claro, a eso me refería más bien con la observación, que le agregaría lo de la observación activa. O sea, no solamente observar por ver, sino el observar los gestos, el observar las actitudes, el observar, o sea, no solamente el observar, o sea, el sentir cómo están los chicos o las chicas, ¿no? Porque los gestos dicen bastantes cosas. Claro, y ahí, tal vez en tu experiencia no puedes contar el proceso formativo. No es pues solamente cuando alguien se manda un discurso, ¿no? Sino también con los estudiantes, en este caso ustedes como jóvenes, están observando todo en el docente, ¿no? Toda la parte gestual, la parte de la comunicación no verbal que se conoce, ¿no? Y que también, digamos, genera aprendizajes, ¿no? Y el estar abiertos a los aprendizajes que los chicos y las chicas, por lo menos los que acompañamos, ahora yo soy de acompañante, ¿no? Lo que ellos y ellas nos quieren decir detrás de las palabras que tienen, También. ¿no? El hecho de poder estar atentos a los pequeños detalles, ¿no? O sea, una pequeña anécdota. En el colegio estábamos hablando de lo de esto del reciclaje de aceite, ¿no? En esas pollerías o lo que sea, ¿no? Y entonces yo les doy un dato, ¿no? Y, pero, ¿sabe? No tienes que creer todo lo que la televisión dice. Y yo me quedé así, ¿ya? No, pero ese es un buen dato, ¿no? Claro. Y entonces yo me quedé, pero está bien, pues, o sea, Claro. y es un aprendizaje para mí, Claro. ¿no? Otra experiencia, ¿no? Los chicos hacemos algo en la ludoteca y hacen un teatro sobre X tema y sale el tema de la trata de personas.
¿no? Entonces, ¿Cómo hacen el vínculo? era ahí? un tema totalmente diferente y ellos lo vincularon y yo no lo había visto. O tendrá que ver también con aquellas noticias o aquellos datos que están siendo muy sensibles para ellos y uno no se da cuenta de ello. Y uno quiere colocar una agenda que ellos no la tienen. Sí, pues, entonces yo creo que, por ejemplo, para alimentar esa capacidad crítica es el hecho de dejar esas cosas como de abiertas, ¿no? Ser flexibles al cambio, porque si en mi caso yo digo, no, se tiene que hacer una actividad tal y así se tiene que hacer, entonces no saldría los temas que a ellos les preocupan, a ellas les preocupan, ¿no? Y es más que ellos están atentos, ellos están mirando. A veces caemos, yo digo, porque también yo estoy en el asunto ahora de ser el adulto o la adulta en este grupo. Y nos perdemos ese tipo de aprendizajes de ellas y de ellos, ¿no? A veces los subestimamos. Claro. A veces caemos en eso, ¿no? Uno no quiere, uno está en la teoría de no, que sí, que la capacidad crítica y que esto, que el otro, pero en el momento de la práctica a veces como que la realidad te cachetea, ¿no? Y Así te das es. cuenta de que te falta mucho por aprender. Hay algo, digamos, que estamos arribando a este momento que es clave en términos de formación y liderazgo, es el desarrollar y fortalecer capacidad crítica. En tu experiencia también como lideresa, en tu proceso formativo en Bexabe, ¿qué otra habilidad o qué otra capacidad habría que desarrollar para que la gente se empodere y sea una líder, una lideresa, digamos, como esperamos? Aparte de la capacidad Así crítica. es. A ver, ¿qué sería? La empatía, quizás. La empatía. Ujú. Sí, la empatía, el poder ponerse en los zapatos de la otra persona. ¿No? Tan importante eso, porque sin eso tú no puedes trabajar el tema de la solidaridad, ¿no? Ajá. Es decir, si Sí, no, pues, no eres empático, es decir, no hay forma de pensar en el otro. Es que la capacidad crítica también nos hace a veces distanciarnos. Ajá. Entonces nos distanciamos, pero de todas maneras la empatía es necesaria para poder sentir a la otra persona a pesar de la distancia. Sí. ¿No? Y mucho más en un tiempo donde esta sociedad nos plantea un mundo muy individualista, ¿no? Es más, el sistema como tal nos presenta la oportunidad de que cada quien vive en su mundo. Entonces, ser empático es pensar en el otro, pues. Uh-huh. Claro, pensar en el otro, sí. Sentir como el otro. Sentir como el otro en forma integral, no solamente la sensibilidad, la emoción, sino el hecho de, no sé, qué cosa está pensando, qué cosa está comiendo, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y eso también, o sea, ser consciente de que eso también me incluye a mí. Claro. O sea, cómo yo vivo en comunidad y cómo esa comunidad también tiene una influencia sobre mí. Sí, creo que es muy, muy importante ahora en la construcción de estos liderazgos sociales el tener el sentido de comunidad que se ha perdido, ¿no? Es decir, muchas veces uno piensa más en su éxito personal que en el éxito que debería ser para toda la comunidad, ¿no? Sí, es que la educación en general también está creando eso, ¿no? O sea, personas que viven para ellas nada más, y el crecer en comunidad, el crecer en grupo es difícil. O sea, el educar en comunidad es difícil. El mismo hecho de ahora mi paso por la docencia en secundaria, esto de criarlos para la universidad nada más. Claro. Entonces, como que crea conflictos dentro de los chicos el hecho de decirles, pero hay otros caminos. Claro, y eso tendría que ver también de alguna manera con tu experiencia de que el sistema coloca gente para que sea pues funcional, útil para los proyectos más. Sí, ¿no? Y hay otros caminos, y esos caminos los puedes hacer en comunidad. Así o sea, no es solamente que es tuyo y es tu desarrollo, no, también tu desarrollo también tiene que ver con las otras personas y hacerlos trabajar en el aula de clases, el aula convencional, de forma comunitaria y en grupo, es difícil. Entonces, muchas veces yo he conversado con otras personas y les digo, yo no sé por qué me complico tanto. Debería de repente hacer como los otros profesores convencionales, ya tomen examen, práctica y esto. PPT y listo. Yo no puedo hacer eso. Claro. O sea, no es tu experiencia, no es parte de mí. O sea, no he sido formada de esa forma, no me he formado así. Entonces, para mí es difícil, pero yo creo que ahora he visto los resultados y me alegran, de verdad.
Qué bueno. Sí, me alegra. Bien, Bexa, vamos a hacer una pausa. Estamos quedando que en liderazgo tenemos dos capacidades que es clave de desarrollar según tu experiencia. Una es la capacidad crítica, la otra es la habilidad de la empatía. Vamos a continuar conversando en un segundo momento y te invito a que vayas pensando cuál sería la tercera capacidad que habría que desarrollar. Bien, estamos de vuelta para continuar la conversación con Bexabe Cóndor. Recordarles que ella es educadora, también es teóloga y tiene una experiencia de participación de años en grupos juveniles. Con decir que como lideresa ella ha sido coordinadora nacional de la Red Juvenil Interreligiosa, estamos hablando acá en Perú, y también es coordinadora nacional de la Mesa Evangélica Juvenil. Bexabe, habíamos en el primer bloque conversado sobre dos capacidades, ¿no? Para desarrollar, para fortalecer el liderazgo, ¿no? Estamos hablando obviamente de tu experiencia. Decíamos uno que era la capacidad crítica y segundo la empatía. ¿Habrá alguna tercera que tú consideres en tu experiencia clave para tomar en cuenta en estos procesos de desarrollo y fortalecimiento de liderazgos? He estado pensando un poco. Me parece que es la curiosidad. Interesante. Sí, o sea, el hecho de investigar o el de buscar el porqué de las cosas, ¿no? En el proceso, en las organizaciones juveniles, ¿por qué los jóvenes están actuando de tal o cual manera? ¿No? Para no juzgar, o sea, porque es fácil juzgar también, o sea, es más rápido juzgar y que este niño o este joven es malcriado, ya está, se acabó y hay que castigarlo, ¿no? Entonces, y eso pues es en todos lados, ¿no? Ahora, la curiosidad tiene que ver también con una manera, yo vinculo también con una cierta manera de transgredir, ¿no? Porque que alguien que es curioso, pues, a veces va más allá de lo aparente, ¿no? Y siempre como que tiene que entrar a un proceso más allá de lo obvio. Y a veces, pues, transgrede, ¿no? Y muchos a veces adultos dicen, un joven que no transgrede no es joven. No, es cierto. O sea, en toda la formación que he tenido en las diferentes organizaciones, a veces he tenido problemas. Muchas veces en realidad he tenido problemas porque mi curiosidad ha ido más allá de lo normal, ¿no? De lo formal. Entonces, a veces he hecho cosas dentro de los espacios sin permiso, ¿no? Porque tenía que hacerlo en el momento, o sea, porque veía que tenía la experiencia o tengo la experiencia para poder en algún momento, si es que hay alguna contingencia, o sea, actuar, ¿no? Y tengo que actuar pero es que eso me ha dado la curiosidad de hacer las cosas, ¿no? El hecho de leer, el hecho de preguntar también a otras personas que tienen más experiencia que yo, pueden ser hasta más jóvenes que yo, o sea, menos edad que yo, pero tienen la experiencia y la curiosidad también, yo creo que también es eso, o sea, claro, el hecho de transgredir esa idea de que los más jóvenes o las personas de menos edad tienen menos experiencia. Puede haber personas con menos edad que yo que tienen más experiencia y puede haber personas mucho mayores que yo que no tengan experiencia de nada. Claro. Entonces, eso también es parte de la curiosidad y parte de la transgresión también, ¿no? Claro, claro. Ahora, esto es la curiosidad, pues de hecho no lo estás vinculando a lo que podía ser el chisme, no, sino en el sentido, tú decías, de la investigación. Ajá, y creo que eso es importante, ¿no? Porque la idea es no llegar a una situación donde te dan la verdad revelada, ¿no? Sino la idea es, como te decías, ¿y qué hay detrás? ¿No? ¿Y por qué me dices esto? Lo que tú decías al inicio de tu formación, ¿no? Pero así no es, ¿no? ¿Por qué tiene que ser así? Entonces, es entrar a un proceso más de investigación, como tú señalas, ¿no? Sí, el hecho de la formación de jóvenes, de niños, de adolescentes, es tener curiosidad todo el tiempo. No puedes parar, en realidad, de tener curiosidad en sus vidas, en el contexto en el que desenvuelven, en la literatura que se tiene sobre adolescentes, sobre jóvenes. La psicología pues nos da muchas herramientas para trabajar. Sí, ¿no? y ahora estamos justamente en un tiempo difícil, ¿no? Un tiempo donde todo se copia, donde la investigación no es pues la actividad más deseada, ¿sí? Entonces, plantear para un líder que sea investigador es también acercarlo a que conozca, a que
pueda tener una cercanía con aquello que sería su objeto de estudio y su objeto también de intervención, ¿no? Sí, eso quizás a veces he visto en algunas organizaciones que se deja de lado también. O sea, si es bien cierto la experiencia, es una riqueza. En el caso, también tenemos que tomar los instrumentos que nos da la academia, Claro. ¿no? Claro, Te digo, todas las ciencias sociales, la pedagogía, la psicología, nos dan muchas herramientas de trabajo y yo creo que son importantes y no hay que dejarlas de lado nunca, ¿no? Sí, tal vez el reto está ahí, Bex, ¿sabe? El reto está en cómo esto de la academia, cómo estos contenidos, estos aportes metodológicos que da la academia, tenemos a veces, o tienen a veces los jóvenes la dificultad de jalarlo y aplicarlo en su realidad concreta, Ujú. ¿no? Sí, bueno, y eso también te da la experiencia. Sí. El hecho de poder equilibrar ambas cosas, Sí. o sea, las dos cosas tienen que ir a la par, Claro, ¿no? claro. La experiencia, el poder seguir probando, investigando, experimentando con los mismos jóvenes y los mismos adolescentes y hasta con los niños. Y como te digo de la experiencia que he tenido el día de ayer, por si acaso. O sea, los niños y los adolescentes te dan unas ideas y te dan unos conocimientos que uno se queda así, ¿no? Te quedas helado en el momento y hay que reaccionar. O sea, tienes que reaccionar y ver la forma cómo vincularlo con lo que uno está tratando, pero al mismo tiempo dejarles abierto para que ellos también puedan investigar, ¿no? Claro. O sea, puedan tener esa curiosidad, puedan ver que los conocimientos no son parametrados, sino que ellos mismos pueden construir conocimiento. Claro. Ellas mismas tienen que construir Y conocimiento. además lo pueden hacer. Y que lo pueden hacer. Y tienen que claro. hacerlo, es decir, pensar en esto de la idea de la comunidad de aprendizaje, ¿no? Es decir, no es que solamente el docente es quien enseña, es decir, todo lo que están involucrados en la comunidad son aquellos que aportan para los aprendizajes, ¿no? Entonces creo que es otro paradigma, otra manera de entender los procesos educativos. Bexabe, enfatizando otra vez en tu experiencia de liderazgo, este liderazgo que tú has adquirido en estos procesos formativos que has tenido en varias organizaciones, ¿a qué te ha llevado? Es decir, ¿cómo lo materializas? ¿Cómo lo concretas ahora todo ese proceso formativo en liderazgo? Bueno, lo concreto siempre en mis prácticas, ¿no? En los trabajos que tengo ahora. Siempre, necesariamente. Toda esa experiencia, todo lo que he pasado, y creo que lo que sigo pasando, me ayuda en mi desenvolvimiento laboral, pero también no sé, en el ambiente de la iglesia también en la que estoy participando, ¿no? En la elaboración de algún tipo de proyecto que también tengo en la cabeza y que me falta escribirlo. En realidad tengo varias ideas en la cabeza, ¿no? Las experiencias son bastantes y los retos son más todavía, Claro. son mayores cada vez y van cambiando. No se queda en un solo sitio, ¿no? Yo te digo, tenía una idea hace 2 o 3 años, conozco nuevos chicos, conozco más experiencias, conozco más a los niños y tengo que nuevamente reformular todo el asunto, ¿no? Claro, ahora, tu experiencia de liderazgo bien concreta ha sido pues en estos espacios organizativos de la Coordinadora Nacional de la Red Juvenil Interreligiosa y en la Coordinadora Nacional de la Mesa Evangélica, es decir, has tenido, digamos, de hecho, autoridad, presencia concreta de tener que coordinar con diferentes actores, digamos, en este caso de las iglesias, ante jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ahí tú sentías que desarrollabas tu liderazgo en estas coordinaciones que hacías en estos espacios? Era interesante porque nos ayudaba, bueno, a mí me ayudó mucho a conocer los espacios formales de las iglesias y también de las comunidades religiosas que no son cristianas. Entonces me ayudó bastante a conocer y también la forma en cómo ellos y ellas se vinculan a los jóvenes, ¿no? A los grupos juveniles de cada una de sus organizaciones. Y qué hay de interesante también en ellos, ¿no? Cómo se puede aprender de estas metodologías que ellos también tienen. Claro, ahí muy interesante estar atento a acoger la diversidad, ¿no? Yo me estoy preguntando ahorita, siendo tú responsable de una mesa juvenil evangélica, donde vienen diferentes confesiones, ¿cómo ponerse de acuerdo, por ejemplo, para alguna acción? Sí, o sea, nos ayuda también en la experiencia de poder buscar el consenso. Claro. O sea, y eso de ¿Y cómo buscar el lo hacías? consenso. ¿Qué empleabas? ¿Qué habilidades Al utilizabas? principio era chocante, ¿ah? Ya. Porque yo te digo, vengo de una iglesia evangélica bastante conservadora y después chocar con algunas cosas que yo ya tenía establecidas dentro de mí, ¿no? Como algunos principios o lo que sea. Y después de eso el poder escuchar a los demás, ¿no? El poder quedarte callado y no
no estar, no siendo proselitista, no evangelizando a todo el mundo, ¿no? Claro. Sino que tienes que quedarte callada porque tienes que escuchar a la otra persona. Ujú. No necesariamente para aceptar lo que está diciendo, pero sí escucharla por respeto, ¿no? Claro. Ya de ahí que se busquen otros consensos y tenían que buscarse los consensos para la acción necesariamente, Claro. ¿no? En Ujú. ese entonces era lo de la cultura de paz, Ujú. era el hecho de la violencia de género, que eran pues preocupaciones y que siguen siendo preocupaciones de los jóvenes Ujú. y creo de las personas mayores también. Y en la otra organización también era lo de la búsqueda de de no tener guerras, ¿no? De Ujú. quitarnos las armas de encima, ¿no? En esos tiempos eran pues esos los temas. Y por mi parte, yo creo que de esas experiencias fue las que aprendí bastante el hecho de aceptar la diversidad tal y como es, pero también el valorar esa diversidad. Claro. O sea, no solamente es, bueno, te Ujú. tolero, sino también yo te valoro, porque tú tienes aprendizaje que yo no tengo, entonces, pero yo Claro. los puedo aprender. O sea, el hecho de estar así, ¿no? También abierta a esas nuevas ideas. No asumir todas, porque tampoco no tenemos la obligación de hacerlo, Ujú. pero sí el hecho de valorar muchas de las ideas y muchas de las riquezas que estas personas tienen, que los grupos tienen, y también poder yo aportar los míos, ¿no? Así Toda es. mi experiencia. Bexabe, para ir cerrando, ¿en qué resumirías tu experiencia formativa en liderazgo? Es decir, ¿qué lograste en todo este proceso de formación común? Yo me siento muy afortunada Ujú. de haber pasado todos, a veces un poco conflictivo, ¿no? El poder también superar los conflictos, el poder superar las peleas que hay dentro de cada organización, que es lo normal. Pero me siento muy enriquecida, me siento muy afortunada. Y para mí mi frase es seguir aprendiendo siempre, Ujú. ¿no? Yo quiero seguir aprendiendo. Yo soy una eterna estudiante, una eterna aprendiz, ¿no? Yo hasta el día que me muera quiero seguir aprendiendo. Y eso me lo dan los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes con los que trabajo, ¿no? Y de verdad quiero seguir en ese proceso, ¿no? Ujú. Seguir aprendiendo de ellas y de ellos, con todas las generaciones que van cambiando, y eso me parece muy rico, o sea, es algo lo que yo creo que yo no podría vivir sin estar en ese proceso, en esas relaciones con los chicos y las chicas. Bien, Bexabe, gracias por tu participación, por tu testimonio. De hecho, y nos ven, nos escuchan, se sentirán enriquecidos con aquello que nos has compartido. Gracias, Bexabe. Gracias.